Y buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 21 de Hablando con un monstruo, traído como siempre gracias a Roxa Shadow. Una disculpa principalmente por no haber estado subiendo video. Las primeras semanas de clases fueron un asco, no quiero, o sea, ya me quiero salir. Pero bueno, volvemos con la programación habitual. Y bueno, no tengo mucho más que decir, así que vayamos con el fanfic. Capítulo 21. Confrontación. Texto del capítulo 18. Al día siguiente, su cabeza se giró hacia un lado justo antes de que un puño atravesara ese espacio un instante después. Decidió lanzar un jab calculado a su oponente, comprobando si seguía afilada. Su puño fue bloqueado por un antebrazo, diciéndole que sí, seguía alerta. El sonido de una cascada rugiendo llenó sus oídos desde la derecha, haciéndola casi sorda salvo por el sonido de su olor cuando una rodilla se acercó a su cara, lo que hizo que 18 echara la cabeza hacia atrás para esquivarla por poco. En un segundo, su largo cabello negro revoloteó en todas direcciones, con muchos mechones envolviendo su rostro en el proceso. Por un momento, se quedó atónita. ¿Cómo podía pasar esto a pesar de haberse hecho un moño poco antes de la pelea? Parecía que la goma del pelo se había estropeado en un momento inoportuno. Los hilos de oscuridad le bloqueaban la visión, ocultando a su oponente de alguna manera. Eso, junto con los rugidos del campo de batalla que habían elegido, obligó a 18 a sacrificar valiosos segundos para apartarse el pelo de la cara antes de ver un puño dirigiéndose directamente hacia ella. Levantó ambos brazos, cruzándolos frente a ella para enfrentarse al ataque. El puño de Trunks golpeó su guardia un segundo después, produciendo un impacto que escupió aire a su alrededor, haciendo que el agua dentro de la piscina bajo sus cuerpos flotantes ondulara. Fue un golpe fuerte. Ella alzó una ceja, mirando a Trunks a los ojos y pudo notar que hablaba en serio. Está luchando más que la última vez. ¿Por qué? Todavía se la consideraba nueva en todo esto del combate aéreo, así que ¿por qué la enfrentaba con tanta ferocidad? ¿Qué pasaba? Extendió los brazos en ambas direcciones, apartando la mano de Trunks en el proceso antes de extender las manos, cubriéndolas y formando una pequeña bola de luz en sus palmas. Los ojos de ambos Trunks se abrieron al verlo, antes de soltar un grito que fue ahogado por las caídas y desató la esfera de energía peligrosa. Trunks apenas tuvo tiempo de recoger los brazos, recogiendo también las rodillas para prepararse ante el impacto. La esfera de poder encarnada chocó contra la guardia de Trunks un instante después y detonó. Simplemente, estalló. Claro, hubo una explosión, pero solo tan pequeña que ni siquiera produjo suficiente humo para nublar bien a Trunks. Por un momento, la adolescente pareció atónita, parpadeando como si estuviera confundida por la naturaleza insignificante de su ataque. 18 estaba de mal humor por dentro. Idiota. Ese era mi poder, había decidido empujar todo lo que era su verdadera esencia, dejado intacto por la mano del Dr. Gero, en esa pequeña bola de ki. Quería ver lo fuerte que era realmente. Aparentemente, no mucho. Trunks se recuperó poco a poco, claramente intentando ocultar una sonrisa mientras volvía a su postura de combate. 18 hizo lo mismo, su postura casi reflejando la de Trunks. Gohan le había enseñado igual que a Trunks, y esta postura supuestamente era importante para sus enseñanzas. Se preguntó distraídamente dónde estaría Gohan en ese momento. Escaneó su entorno, encontrando el terreno selvático que los envolvía como una jaula, sus hojas altas y viridiscentes colgando alto en el cielo incluso por encima de donde flotaban. Las enredaderas se arrastraban a su alrededor, trepando por rocas, árboles y cosas por el estilo. Algunos incluso llegaron a subir por el acantilado justo al lado, donde los rápidos desbordados lanzaron un torrente violento por una caída vertical hasta la poza de abajo. No podía verle, pero imaginaba que estaba en algún lugar apartado, estudiando su proceso como solía hacer. 18 sonrió. Quería rendir un poco mejor hoy de lo habitual. Le gustaba lo impresionado que parecía estar cada vez que lograba un avance. Quería mantener esa reputación. Una vez más, Trunks lanzó su asalto. Lideró la andanada de golpes con una patada giratoria al talón que se transformó en un salvaje puñetazo cuando 18 la evitó. Levantó el brazo, enfrentando el puño con el codo antes de clavar un gancho directamente en el abdomen de Trunks. Sus nudillos se encontraron con la caja torácica, y Trunks hizo una mueca, sus ojos se entrecerraron en una mueca mientras se tambaleaba hacia un lado, una mano presionando donde ella había golpeado. Se recuperó un momento después, gruñendo suavemente mientras su rostro se tensaba. 18 se preparó. Sabía que ahora iba a ir muy serio contra ella. Tenía que hacerlo bien. Trunks se difuminó de repente.
La adolescente explotó en movimiento, moviéndose a velocidades que Videl no podría ver, pero que podía seguir fácilmente con la pista. Observó cómo Trunks seguía moviéndose a su alrededor, deteniéndose ligeramente en algunos lugares y moviéndose un instante después. Continuó con esta práctica hasta que formó un círculo a su alrededor, colocando lo que creía que eran imágenes residuales por todas partes, posando en algunas de ellas de formas ridículas. 18 sonrió con suficiencia. Recordó ese pequeño movimiento. Gohan lo había intentado 1 o 2 veces en su juventud. Era adorable, de verdad. Se había creído lo suficientemente rápido para replicar algo que su padre solía hacer contra oponentes claramente más débiles. Una puñalada decisiva en la parte baja del vientre fue su respuesta, habiendo fingido estar confundida antes de finalmente agarrar al chico por la garganta y clavar una mano con forma de punta de cuchilla directamente en su estómago. Después de eso, Gohan nunca volvió a intentar ese truco. El androide hizo una pausa, reflexionando sobre ese recuerdo. El agradable recuerdo de repente no le resultaba tan agradable. Permaneció inmóvil, obligando a sus ojos a abrirse, como sorprendida y desconcertada. Hizo los movimientos correctos, dejando que su cabeza girara de lado a lado, intentando discernir cuál era la verdadera, pero sin poder distinguir cuál imagen era realmente Trunks. Suspiró mientras la ilusión se desvanecía y Trunks saltó hacia adelante desde su hombro derecho. 18 sabía que tenía que aguantar ese golpe. No tendría sentido si milagrosamente lo descubriera, dadas las velocidades que usaba Trunks. Eso no significaba que tuviera que gustarle. Sintió el pie de Trunks golpear la parte trasera de su cabeza, haciéndola girar hacia adelante y casi perder el control del vuelo por completo. Se giró lentamente hacia donde Trunks sonreía con confianza. Se frotó la nuca, haciendo una mueca. Vamos. Eso fue un golpe bajo. Vas a tener que acostumbrarte a que tipos como yo sean mucho más rápidos que tú, Videl. Es algo con lo que he tenido que lidiar contra los androides. Si alguna vez luchas contra ellos, también tendrás que lidiar con velocidades así. 18 alzó una ceja. Trunks, ¿darle una charla? Parecía que aún se veía a sí mismo como el alumno más valioso del mentor, lo cual ella supuso que era cierto. No sabía por qué eso le molestaba tanto. Lo voy a hacer una vez más. Dijo, levantando un dedo como si él mismo fuera instructor. Intenta no fijarte demasiado en las imágenes residuales. Esos son solo distracciones. Si miras el flujo de movimiento fuera de esas imágenes, sí, lo entiendo. Soltó con brusquedad, cada vez más molesta por la capacidad del chico para sonar tan pretencioso a veces. Trunks se encogió de hombros. Solo intento ayudar. Sonrió ampliamente. Allá vamos. Como antes, Trunks se difuminó de la vista, envolviéndola de nuevo en una serie de poses burlonas mientras seguía corriendo a su alrededor. Gruñó, sintiendo cómo esa sensación que había tenido por Gohan cuando usó esa técnica se amplificaba. Se había sentido insultada de que el chico usara una táctica tan infantil contra ella, de entre todos. Claro, tenía unos 12 años entonces, así que imaginaba que aún tenía algo de inmadurez, pero pensar que se había entrenado para aprender ese pequeño truco, probablemente durante días, o incluso semanas, pensando que alguna vez podría funcionar con ella, solo para que fallara al instante, todo ese tiempo desperdiciado, enfurecía a 18 más que el insulto inicial. No quería nada más que desahogar parte de esa rabia. ¿No dicen que es saludable desahogarse un poco de vez en cuando? Trunks apareció de repente a su izquierda esta vez y posó con el brazo echado hacia atrás para golpear. Gruñó, entrecerrando los ojos mientras seguía sus dolorosamente lentos movimientos hacia ella. Se giró bruscamente, su mano derecha formando una daga tal y como había hecho aquel día, y la otra mano se extendió para atrapar a ese insoportable mocoso en el aire. Le derrumbaría la tráquea por insultarla con una técnica tan lamentable, y mientras él estaba hambriento de aliento, ella haría lo mismo que antes y le clavaría la mano profundamente en el abdomen, sintiendo como su cuerpo se estremecía de dolor justo antes de que él dejara escapar un pequeño gemido de sufrimiento que ella tanto amaba. ¿Pero qué coño estoy haciendo? La mano con garras que intentaba alcanzar la garganta del adolescente se relajó de repente, desviándose en el último segundo justo cuando ella deslizaba por poco el otro brazo hacia un lado, la hoja puntiaguda formada por sus uñas apenas rozando el estómago de la adolescente. Eso ha estado demasiado cerca. Entonces, sintió que su cabeza golpeaba algo fuerte. El impacto la aturdió de verdad, haciendo que su visión se llenara de manchas negras mientras se frotaba la frente ahora dolorida.
Parpadeó rápidamente, sintiendo un latido en la cabeza que antes no tenía. Uf. Gimió mientras negaba suavemente con la cabeza, finalmente deshaciéndose del dolor de cabeza temporal. Cuando volvió a mirar hacia donde había estado Trunks, encontró al chico con ambas manos en la frente, encorvado con el cuerpo tembloroso. Eso, empezó, luchando por ocultar el dolor en su voz. Fracasó. Q era una interesante técnica. Al darse cuenta de que aún no la había mirado, inmediatamente llevó las manos a la cabeza, apretando la cara y dejando escapar un gemido mucho más fuerte de dolor. Tienes la cabeza muy dura, Trunks. Se quejó. Eso era cierto. Ninguno de sus otros ataques hoy le había hecho daño realmente, pero ese sí la había mareado, aunque solo fuera por unos segundos. Tú también. Hizo una mueca. ¿Quieres tomar 10 o quizá 20? Uf. Forzó una sonrisa forzada. Me parece bien. Pausa de agua. Asintió mientras se separaban, flotando hasta los extremos opuestos de la gran piscina en el centro de la zona. Sus zapatillas calzado deportivo diseñado para correr, creía crujieron al sentarse sobre el suelo irregular y abultado. La tierra estaba húmeda por la precipitación, sus bultos de tierra cubiertos casi por completo por musgo y otras pequeñas plantas. Se dirigió a su mochila, escaneando sutilmente a su alrededor para ver dónde estaba Gohan. Le preocupaba que el hombre, mucho más observador, se hubiera dado cuenta de lo que estaba a punto de hacerle al joven. ¿Habría reconocido esa respuesta específica a una técnica tan específica en su juventud? Una parte de ella pensó que sí, si él hubiera estado prestando suficiente atención. Maldita sea, 18. ¿Qué demonios fue eso ahí fuera? ¿Estás demente? ¿Por qué demonios ibas a hacer ese movimiento contra un puto crío? Sus pensamientos llenos de rabia se detuvieron un momento, dándose cuenta de que era la primera vez que tenía ese pensamiento. Y que esta era la segunda vez que intentaba hacerle eso a un niño. Su primera víctima había recibido la respuesta a su intento de imagen residual, y él era varios años más joven que el chico que estaba sentado al borde del agua, habiéndose quitado las botas para dejar que sus pies se empaparan en el agua. Cerró los ojos, su cuerpo tensándose mientras mostraba una mueca. 18, ¿qué demonios te ha pasado? Se abrazó a sí misma, soltando un suave suspiro mientras reflexionaba sobre esa pregunta. ¿Dónde había salido todo tan mal? Con el tiempo, se obligó a salir de esa línea de pensamiento deprimente, recordó que tenía un objetivo. Necesitaba encontrar a Gohan y averiguar si había notado algo extraño. Sus pies empezaron a crujir hacia adelante mientras salía a buscar a su mentor. Ya averiguaré por qué casi le hice eso a Trunks más tarde. Tenía que averiguarlo. Si volvía a tener un momento así y no lo captaba a tiempo, no pensaría en eso. Encuentra a Gohan primero. Finalmente, tras escanear la línea de árboles con expresión decidida, encontró al maravilla de un solo brazo Gohan, sentado en una roca grande lo bastante grande para varias personas, con la cabeza baja y mirando su móvil. Gracias a Dios. Así que, parecía que había estado ocupado enviando mensajes a alguien durante su pequeño episodio. No notó nada. Perfecto. Excepto por su rostro que parecía preocupado. Uy. Quizá realmente había notado algo. Decidió que lo mejor sería investigar. Se acercó tranquilamente al joven hasta quedar justo a su lado en la roca. Hola, Videl. Dijo con indiferencia, sin levantar la vista del móvil. Un ceño de desaprobación se dibujó en sus labios. ¿Qué pasa? Preguntó, intentando que la ansiedad por haber sido descubierta no se notara en su tono. No mucho. Suspiró, guardando el dispositivo antes de dejarse caer, apoyando el brazo en la rodilla mientras lo hacía. No es nada. Solo es algo que tengo que hacer más tarde esta noche. 18 alzó una ceja. ¿Cómo cuáles? Gohan soltó una breve risa, negando con la cabeza. Nada de lo que tengas que preocuparte. Confía en mí. No es nada grave. Parece bastante serio si te está deprimiendo tanto. Ahora era Gohan quien arqueó una ceja. No vas a dejar esto hasta que te lo diga, ¿verdad? No. Sonrió, traviesa. Dejó escapar un suspiro lento, sus labios se curvaron en una sonrisa mientras daba palmaditas en la roca justo a su lado. 18 aceptó su invitación, cruzando las piernas bajo ella mientras se sentaba. Entonces, ¿qué te tiene deprimido, maestro? Gohan parpadeó, antes de soltar otra suave risa. No estoy acostumbrado a que me llamen así. Se sentía extraño por alguna razón. ¿De verdad? Poco a poco, una idea astuta empezó a formarse en su mente.
Es porque a veces ha otras connotaciones, maestro. Puso énfasis extra en la palabra, alargándola de forma ahumada y casi seductora. Inmediatamente, la cara de Gohan se puso escarlata. 18 no pudo contener la risa mientras se tapaba la boca con la mano, girando la cabeza para no reírse demasiado. Sí, muy gracioso, Videl. Dijo Gohan con voz cansada. Me has pillado. Vale. Perdón. Suspiró. Solo pensé que te vendría bien un buen chiste. Sonrió con expresión agotada. Gracias. Supongo que fue bastante gracioso, ¿no? Frunció el ceño, con las cejas fruncidas por la confusión. ¿Qué estaba pasando para que el joven estuviera tan deprimido? Vamos a escucharlo, sonrisas. Asintió con la cabeza, indicándole que hablara. Le dedicó otra media sonrisa y se encogió de hombros. Solo ceno con mi madre esta noche. Eso es todo. Hizo un gesto despectivo con la mano. ¿Ves? Nada importante. La cabeza de 18 ladeó, estudiando a Gohan con una mirada curiosa. Eso realmente sonaba a algo muy menor. De hecho, era algo que siempre había imaginado para sí misma algún día. Ser huérfana significaba que nunca había tenido la oportunidad de cenar con una madre o un padre. En sus primeros años, siempre había esperado que quizá algún día ella y 17 fueran adoptadas y entonces, tal vez, pero, lamentablemente, debido a la mala suerte o al hecho de que adoptar 2 niños supone un compromiso mucho mayor que adoptar uno, nunca llegó a serlo. Entonces, ¿por qué Gohan temía algo con lo que ella solo había fantaseado? ¿Qué tenía de terrible su madre, o quizá su cocina, para ponerle tan encorvado? ¿Quieres hablar de ello? Gohan le lanzó una expresión confusa. ¿Hablar de qué? Ya te lo he dicho. Habla de por qué estás tan enfurruñado. Dijo en tono plano. Los ojos de Gohan se abrieron de par en par antes de relajarse. ¿Tan obvio? Como un inodoro que tira de la cadena por la noche. Sonrió. Gohan se detuvo un momento, apartando la mirada de ella mientras parecía decidir si quería darle una respuesta o no. 18, se preguntó distraídamente si ese era un límite que debería imponer si él decía que no. Por suerte, no tuvo que tomar esa decisión. Mi madre es una persona muy terca. Suspiró, negando sutilmente con la cabeza. La razón por la que temo esta cena es que ya sé cómo va a ir. Verás, mi madre no es exactamente coincidir conmigo en cuanto a la vida que he llevado. 18 parpadeó, necesitando un segundo para procesar la información y luego comprobar que acababa de oírle bien. ¿Qué? Preguntó. ¿Quieres decir que no aprueba que luches contra los androides para, ya sabes, salvar a la humanidad? Agitó los brazos, gesticulando como si estuviera desconcertada. Siento que es un objetivo bastante importante. Gohan se rió entre dientes, lanzándole una sonrisa a oreja de dientes que 18 se dio cuenta de que le gustaba mucho. Se encogió de hombros, la tensión de antes empezando a desvanecerse poco a poco. Sí, como probablemente puedas notar, siento lo mismo. Pero eso no cambia el hecho de que no lo haga. Se recostó, apoyando su peso en un brazo. Pero bueno, no es como si pudiera cambiarla de opinión mágicamente, o algo así. Hizo una pausa, ladeando ligeramente la cabeza. Quizá eso habría sido un buen deseo para el dragón, el que... Dijo 18. Gohan se sobresaltó, sus ojos parpadearon con comprensión antes de esbozar una sonrisa tímida. Nada. Solo un pequeño, chiste interno que tuvo mi familia una vez. Sí, claro. 18 le lanzó una mirada inexpresiva que decía que no le creía, pero decidió seguir adelante de todos modos. Entonces, ¿cuáles son sus expectativas sobre ti? ¿Espera que vayas a la universidad y saques un título o algo así, en su lugar? ¿Sabes, mientras el mundo entero se derrumbaba a tu alrededor? Mierda. Básicamente. Otro encogimiento de hombros. No parecía haberse dado cuenta de su pequeño desliz. Siempre ha querido verme casado, con hijos, un trabajo estable y una casa bonita. Ya sabes, cosas maternales. Sí. No. Solo sé que, sin siquiera una de esas pequeñas categorías que siempre le gusta marcar en mi vida, no hay manera de que lo deje estar. Ella seguirá sacándolo una y otra vez de formas pasivo-agresivas y griega. Se dejó caer hacia adelante, dejando caer la cara en su mano. Poco a poco, se levantó. Va a ser básicamente eso es lo que digo. 18 asintió comprensivamente.
Así que, básicamente, su madre iba a quejarse toda la noche porque se había pasado la vida salvando vidas en vez de estar hasta el cuello en alguna otra perra mientras estaba metido en libros consiguiendo un pequeño diploma universitario. ¡Qué idea tan genial! ¿Y qué pasa cuando ella y su hermano se balancean y volan la pequeña universidad donde él se quedaba? ¿Se transferirían sus créditos a otra universidad? Suponiendo que sus expedientes académicos y papeleo importante no fueran completamente aniquilados por la enorme explosión, claro. Sí, creo que tengo una imagen bastante clara de la situación aquí. Entonces no te vayas. Dijo con tono seco. Si su madre no quería respetarle, que le den a ella. Podía comer sola y quejarse sola para que a 18 le importara. Gohan soltó un suspiro que parecía irradiar un sentimiento demasiado personal para que ella lo entendiera. En algún punto entre la tristeza y la culpa. No puedo. Respondió finalmente. Ya lo he hecho muchas veces. Me siento malo a veces esquivarla, decirle que estoy ocupado patrullando las calles, o que estoy investigando un ataque cuando en realidad no es así. No puedo seguir evitándola para siempre. Al fin y al cabo, es mi madre. Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano, antes de gruñir, qué pena que esa idea del club fuera un fracaso. Los ojos de 18 se abrieron de par en par. Espera. Dijo, estudiando a Gohan con atención. ¿No me estarás diciendo que la única razón por la que querías ir a un club era para tener una dama a la que presentarle a tu madre el día siguiente? Se le abrió un poco la boca. La cara de Gohan hizo una mueca, retrocediendo dramáticamente antes de asomarse por un ojo. Bastante mal, ¿eh? La cabeza de 18 cayó hacia atrás y soltó un singular ja. Antes de volver su atención a él. ¿Ibas a ligar con una chica y al día siguiente presentarla a tu madre? ¿Estás bromeando? Quiero decir, los androides son malvados, pero eso es el verdadero mal. Gohan se rió por lo bajo, antes de adoptar una expresión siniestra. Su voz salió más grave mientras decía en tono oscuro, sí, todo el tiempo fui yo el mal más verdadero de este mundo. Levantó su única mano, formando una garra antes de soltar una risa fingida. Su voz volvió a su tono normal cuando la mano de 18 se alzó para ocultar una risita. Ahora que conoces mi secreto, sabes que debo matarte. 18 soltó una suave risa, negando con la cabeza. No se lo diré a nadie. Lo prometo. Sonrió de esa manera que a ella le gustaba, antes de encogerse de hombros. Sí, supongo que eso también funciona. Volvió a mirar la cascada que caía con una expresión melancólica y somnolienta. 18 lo observaba en silencio, estudiándole de reojo. Así que, no solo había tenido que torturarse regularmente desafiándose a ella y a su hermano, sino que su propia madre no le había apoyado en sus esfuerzos. ¿Cómo se atrevía? 18 sentía una rabia abrumadora de que una mujer tan patética y débil se atreviera a menospreciar a alguien tan poderoso e importante que Son Gohan. ¿No sabía esta mujer lo insignificante que era en comparación con un hombre como Gohan, o seres como ella o 17? Su existencia no significaba nada más allá de su relación con Gohan. Si desapareciera, digamos, mañana, el mundo apenas se daría cuenta. Pero, si uno de ellos desapareciera de repente, el mundo se echaría atrás por el shock. De hecho, ya lo estaba. 18 sentía un impulso abrumador de conocer a esa mujer, de alguna manera. Aunque solo fuera para decirle lo estúpida que era su opinión, o quizá para demostrarle lo poco que realmente importaba en el gran esquema de las cosas. ¿Pero cómo? No podía encontrarla simplemente como androide 18. Eso sería aterrador, y definitivamente le diría a Gohan quién es realmente. Entonces, ¿qué opciones le quedaban a ella? Una idea interesante empezó a formarse en su mente, nacida de lo que Gohan había mencionado antes respecto a las cosas que su madre buscaba. Gohan? Tengo una idea loca. ¿Sí? Dime. ¿Y si me llevas a tu cena con tu madre? Los ojos de Gohan se abrieron tanto como pudieron, girándose hacia ella de repente con una expresión que solo podía describirse como completa y absoluta perplejidad. ¿Qué? Dijo. Llévame. Imagina que llevamos juntos como 2 semanas o algo así. Nada grave. Cenamos un poco, hablamos con tu madre, que verá que sigues adelante con tu vida, y luego le dices que rompimos, como una semana después. Se encogió de hombros. Pasa. El rostro sorprendido de Gohan se suavizó hasta que entrecerró los ojos y el ceño se frunció. Podía notar que él estaba considerando la idea. Él la miró de nuevo. ¿Crees que funcionaría? ¿Por qué no? Se encogió de hombros.
Una parte de ella se preguntaba por qué había ofrecido un plan tan atrevido. Parte de ello era para enfrentar a la madre sobre sus puntos de vista, pero, por supuesto, aún quedaba una pequeña parte de ella que anhelaba experimentar cómo era una pequeña cena familiar agradable, aunque no fuera su familia. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Gohan se rió, negando con la cabeza. Supongo que podría matarla. Supuso que eso era lo peor que podía pasar, pero lo dudaba mucho. Imaginaba que matar a la madre de Gohan probablemente le enfadaría un poco con ella. Podía controlarse. Ese pequeño episodio con Trunks fue solo una casualidad. Derecha. Móvil, el día anteante, sus ojos estaban entrecerrados mientras se sentaba en el extremo opuesto de la habitación, junto al pequeño sofá de la cabaña, pero no sobre. Su mente estaba centrada en el libro abierto ante él, su torso encorvado sobre las palabras como un halcón inspeccionando su presa. Rápidamente dedujo que se había aventurado demasiado por encima de su nivel con las materias que este libro ofrecía para detallar el conocimiento humano actual de biomecánica. Se molestó con esta revelación antes de apartar el libro, apretando los puños con los dedos. Exhaló un profundo suspiro. Le frustraba cómo había aprendido a leer y escribir tan fácilmente gracias a la increíble ayuda del genio del Dr. Gero, solo para flaquear en estas conversaciones más profundas sobre el funcionamiento interno de la mecánica complicada. Había adquirido un dominio de las propiedades más básicas de los mecanismos, como puertas programadas y otros dispositivos sencillos, pero parecía que los temas más profundos se le escapaban. ¡Qué molesto! Decidió tomarse un descanso, dejando que su mente divagara hacia otros pensamientos. Se preguntó distraídamente por 17 y cómo iba su misión. Había extendido sus sentidos para hacerse una idea de la pelea cuando parecía que Gohan había entrado en el conflicto, un detalle condenatorio si es que alguna vez hubo uno en el que 17 no había tenido éxito en su misión. Esto provocó tanto rabia como preocupación en Cell, sorprendentemente. La rabia venía del saber que no estaban más cerca de entender cómo arreglar a 17 para que él pudiera acercarse un paso más a convertirse en un verdadero Cell perfecto. La preocupación era algo que ni siquiera Cell comprendía del todo. Quizá era por la naturaleza de su relación. Supuso que desde que conoció a 17, había crecido en fuerza y desarrollo mental más que nunca en tan poco tiempo. Cell incluso apostaba a que era casi tan fuerte como ese mocoso de Trunks, si no ya más fuerte. Así que perder a 17 ahora supondría un gran revés en términos de recursos y aliados, algo que Cell nunca pensó que necesitaría. Si 17 realmente se había metido en problemas con Gohan, dudaba que volviera a ver al androide. Una gran pérdida. Esa pérdida se transformó lentamente en preocupación a medida que pasaban las horas sin indicios de que 17 regresara. El hecho de que realmente estuviera preocupado molestaba a Cell, que volvió al libro que había apartado con renovada motivación para distraerse. El sol se ocultó en el horizonte mientras la noche comenzaba a colarse por una ventana entreabierta a la izquierda de Cell. Sus ojos amarillos se volvieron para mirar el cielo estrellado con interés, notando unos momentos después que casi era luna llena esa noche. Sus labios se curvaron en su mejor imitación de sonrisa, aunque torcida y fea por el esfuerzo. Sería muy interesante cuando por fin saliera la luna llena. Nunca entendió por qué, pero en sus primeras etapas de vida había noches muy específicas en las que su poder aumentaba repentinamente a niveles insuperables. Esta transformación salvaje daría lugar a noches de cacerías fructíferas y aterradoras, donde cada centímetro de él a menudo estaba cubierto de sangre de todas sus víctimas, fueran animales o humanas. Cuando era pequeño y tonto, simplemente asumía que esto formaba parte del diseño de su amo, dándole un extraño y salvaje impulso que le permitiría cazar más prósperos. Ahora que estaba más desarrollado y sabio, sabía que no era así. Intrigado por la luna arriba, se levantó de su asiento antes de encontrar la salida y salir. Alzó la barbilla hasta que sus ojos quedaron fijos en la luna, ligeramente oculta por las nubes. Ahora que estaba fuera, se dio cuenta de que la luna realmente estaba casi llena esa noche, probablemente solo necesitaría una semana o así antes de que volviera a estar ahí. Sintió que algo curioso se agitaba dentro de él. Su cola empezó a moverse, como si fuera un ser independiente, mientras se balanceaba de lado a lado, pareciendo reaccionar con los rayos de la luna. La siniestra sonrisa de Cell volvió. Sí, desde luego ahora tenía una mejor idea de lo que había estado pasando todas esas noches anteriores. Parecía que su herencia Saiyan le daba cualidades únicas que ni él mismo había imaginado.
Su base de datos tenía fallos en algunas áreas, pero su conocimiento sobre los Saiyans era excelente, y crecía cada día a medida que absorbía nuevas víctimas y desbloqueaba más de su memoria. Recordó una discusión sobre la transformación de Vegeta durante su conflicto con Goku. Había sido un fenómeno bastante extraño cuando los robots espía lo vieron. Su señal de audio había estado entrecortada por lo ruidoso que era el enfrentamiento entre los dos Saiyans, pero el Dr. Gero había podido deducir que tenía algo que ver con la luna. Inmediatamente sintió que algo se agitaba dentro de sí, una fuerza poderosa y primitiva burbujeando a la superficie de su reserva de energía. Sin embargo, la energía tenía un precio. Cell podía sentir cómo su capacidad de pensar y racionalizar empezaba a desvanecerse, su concentración y atención se desvanecían en el fondo de sus pensamientos mientras su cuerpo empezaba a crecer lentamente. Respiró hondo, sintiendo cómo su ki se hinchaba con una fuerza renovada, multiplicándose muchas veces mientras sus pensamientos comenzaban a desvanecerse por completo. Quería profundizar en explorar esta transformación, descubrir hasta qué punto podía ser una bendición y una maldición. En cambio, forzó a cerrar los ojos, se dio la vuelta y corrió de vuelta por la entrada rota de la cabaña. Se desplomó en el duro suelo un momento después, respirando con dificultad mientras sentía cómo la energía de la luna empezaba a drenarse lentamente de él. Tras varios minutos de respiración dificultosa y algunas convulsiones involuntarias en el cuerpo, se sintió de nuevo a la normalidad. Se arrastró hasta la pared frente a la puerta, secándose el sudor de la frente mientras se dejaba caer contra ella. Qué interesante, una parte de él se sorprendía de haber podido resistirse a la transformación en absoluto. Por lo que se sabe, la visión de la luna era completamente hipnotizante para un Saiyan, hasta el punto de que casi nada podría impedirle transformarse salvo cortarse la cola. Propuso que quizá la razón por la que pudo resistirse se debía a otras partes de su ADN, diluyendo el efecto. El bosque estaba en silencio mientras él permanecía encorvado contra la pared, escuchando atentamente cualquier movimiento. Finalmente, tras lo que parecieron horas, escuchó un sonido. Su corazón empezó a latir con emoción en su pecho, sus ojos se pusieron firmes antes de ponerse en pie, mirando el marco de la puerta con rigidez. Escuchó con más atención. Sonaba como los lamentos de un hombre suplicando por su vida. Cell aspiró aire. De verdad 17 había hecho. Un momento después, 17 apareció con un hombre vestido con un jersey cómodo y pantalones caqui sostenidos con un brazo. El ceño fruncido de 17 era más pronunciado que nunca mientras arrojaba al hombre de mediana edad, calvo y llorando, al suelo de la cabaña frente a Cell. El hombre se incorporó lentamente hasta quedar a cuatro patas antes de levantar la cabeza para mirar la habitación, a un sollozo. Cuando sus ojos encontraron a Cell, gritó. Se echó hacia atrás hasta que su espalda chocó contra la pared, gritando todo el tiempo. No me comas. Por favor. Haré cualquier cosa. Cell se agachó muy lentamente, sus ojos amarillos no se apartaban del hombre salvo por un breve instante cuando miró a 17. El androide le dio a Cell un simple asentimiento que le indicó que ese era el científico que Cell había pedido. El hombre tembloroso se encogió las rodillas con fuerza mientras Cell se acercaba lentamente para no asustar más al hombre aterrorizado. Su brazo anormalmente largo se extendió al pasar junto al sofá, recogiendo el libro con el que había estado luchando mientras lo hacía. Por fin, llegó al científico, que permanecía en posición fetal, con los brazos levantados sobre la cabeza en señal defensiva. Cell extendió la mano y la colocó suavemente sobre el hombro del hombre, haciéndole saltar de terror. Por favor, gimió, no hagas esto. No te quiero hacer daño. Dijo Cell, viendo horror en la cara del científico al descubrir que podía hablar. Cell levantó el libro con la otra mano. Solo pido un profesor. No serás dañado, ni a ninguno de tu familia, siempre que me enseñes el contenido de este libro. El científico parpadeó, sus ojos azul pálido se volvieron para mirar el libro levantado y leer su título. ¿De verdad? Cell asintió, intentando parecer dócil mientras sonreía levemente. De verdad. Siento la rudeza de mi colega al traerte aquí, pero sé que es poco probable que aceptaras mi pacífica petición si nos hubiéramos encontrado de otra manera. ¿Lo entiendes? Cell notó cómo la tensión empezaba a desvanecerse lentamente del científico a medida que su respiración se calmaba. Lentamente, extendió una mano abierta. ¿Puedo ver el libro, señor? Célula. Corrigió Cell mientras colocaba suavemente el libro en la mano del científico. Puedes llamarme simplemente Cell, ¿y tú eres? Oh. El hombre pareció sorprendido por la pregunta, ya habiendo abierto el libro para leer su contenido.
se encontró con la mirada de Zell antes de decir, soy el Dr. Ible. Él le tendió la mano lentamente. Encantado de conocerte, Zell. Lo dudo mucho. Dijo Zell, aceptando el apretón de manos antes de usarlo para levantar al doctor. Imagino que estás bastante aterrorizado. Pero, ahora que sabes que estás perfectamente a salvo, imagino que podrás centrarte en enseñarme. Dijo las palabras con un filo que pudo ver que el Dr. Ible entendía directamente. Ese sí. Enseguida, Zell. ¿Hay alguna mesa en la que podamos trabajar? Por aquí, por favor. Dijo Zell, acercándose a un escritorio donde había dibujos de un niño esparcidos por ahí. Zell los desestimó con naturalidad antes de presentar un asiento al doctor. ¿Empezamos? Zell esperó pacientemente junto al doctor, sobre su hombro mientras el hombre explicaba con gran detalle lo que se decía respecto a la sección biomecánica. Pasó más de 1 hora y media antes de que Zell pudiera darse cuenta de que el Dr. Ible ya no temía por su vida, demasiado absorto en explorar un tema al que había dedicado años de su vida como para reconocer su precaria situación. Zell movió lentamente la cabeza hasta que sus ojos se encontraron con los de 17, que estaba apoyado casualmente en el marco de la puerta sin puerta. Alzó una ceja cuando sus miradas se cruzaron, y Zell le lanzó una sonrisa sutil dejando claro al androide que el espectáculo estaba a punto de empezar. Zell detectó el más leve indicio de una sonrisa interesada que amenazaba con ahogar su ceño fruncido, pero no lo logró. Sin embargo, se movió, erguiéndose y más atento mientras sus ojos azul pálido se fijaban en el Dr. Ible. Zell volvió a centrar su atención en el libro y las notas esparcidas por la mesa, volviendo a la conversación que habían estado teniendo antes. Y entonces, ¿ves cómo funciona la articulación a pesar de las limitaciones de los mecanismos que controlan la extremidad más frontal, entiendes? Parcialmente. Zell respondió sin verdad mientras se inclinaba, entrecerrando los ojos para escuchar las palabras. Ya lo había entendido completamente por la primera explicación del doctor. Había entendido cada explicación sin falta, pero seguía eligiendo hacer preguntas regularmente para absorber completamente los pensamientos del hombre sobre el asunto. Todavía no entiendo del todo cómo se distribuye el peso de tal forma que no haga que todo el chasis colapse. El Dr. Ible ladeó la cabeza, pensativo, antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa radiante. ¡Qué excelente pregunta! Ojalá mis alumnos me hubieran hecho preguntas como tú. Yo fui profesor una vez, ¿sabes? Lo noto. Eres un gran profesor. Zell elogió mientras su cola comenzaba a moverse lentamente detrás de ellos, arqueando para que su punta peligrosa quedara suspendida sobre la cabeza del científico. El Dr. Ible se rió. Oh, seguro que tengo algunos estudiantes que dirían lo contrario. Debo decir que, al principio, estaba bastante aterrorizado por lo que iba a traer esta noche. Pero ahora, lo estoy pasando en grande. Yo también, doctor. Siempre he tenido la mente para la ciencia. Me gusta aguantar, como una esponja. Ojalá existiera una forma de beber toda tu mente. Así no tendríamos que lidiar con un proceso tan arduo de enseñarme todo poco a poco. El doctor se rió, desestimando su comentario como una broma. Una tecnología así permitiría realmente un gran avance en la ciencia. Lástima que no exista tal dispositivo. En cualquier caso, déjame responder a tu pregunta. Para empezar, debemos observar de nuevo las articulaciones y exactamente cómo están configuradas, ya que la mayor parte de la tensión directa aplicada por la extensión de la extremidad se distribuye allí. El científico divagaba sobre el tema, explicándolo tan profundamente que Zell estaba seguro de que un niño pequeño podría entenderlo. Una parte de Zell escuchaba, pero otra parte estaba completamente concentrada en mantener su cola completamente quieta, para que el Dr. Ible no se diera cuenta. Y así, llegamos a la conclusión de que sin un debidamente asegurado, doctor. Interrumpió la célula. Tengo algo así como un experimento que probar, en relación con este tema, claro. ¿Te gustaría participar? El Dr. Ible parpadeó. Por supuesto, cualquier cosa para fortalecer tu comprensión del tema. ¿Qué necesitas que haga? Simplemente empieza a leer el siguiente capítulo. Creo que tengo una forma de absorber lo que me enseñas más rápido. El científico ladeó la cabeza, curioso, antes de encogerse de hombros. Muy bien. Empezaré ahora. Sus ojos se posaron en las palabras mientras empezaba a leer en voz alta. Zell cerró los ojos. Bebió las palabras del Dr. Ible. Las últimas palabras que diría jamás. Sin un segundo más de demora, su cola se hundió hacia abajo y directamente en el cráneo del doctor.
La sangre comenzó a escupir a través de la herida mientras el hombre se ponía rígido en su asiento, con los ojos abiertos de horror. Antes de que ese terror de lo que estaba ocurriendo se procesara por completo, Zelle empezó a beber. Aspiró profundas y hambrientas tragos del cráneo del científico, drenando la cara del Dr. Ible hasta que apenas se parecía a quien había sido momentos antes, pareciendo más que un cráneo vacío, hasta que incluso eso fue absorbido. Siguió bebiendo del doctor hasta que no quedó nada salvo su ropa, arrugada en el suelo. Se estremeció cuando la esencia del científico comenzó a formarse en su cuerpo y su mente. ¡Puaj, qué asco! Comentó 17, riéndose secamente junto a la puerta. Te lo bebiste como un yogurt enrollado. Por el momento, Zelle ignoró los comentarios de 17. En cambio, se concentró profundamente en sus pensamientos, buscando las experiencias que había adquirido de su víctima más reciente. Siempre obtenía algo de quienes absorbía, incluso de los ya muertos, aunque esas experiencias estaban mucho más diluidas que las que obtenía de víctimas vivas. Nunca había visto una conexión entre lo que aprendía en sus comidas y si existía tal método para manipularlo. Siempre había asumido que la experiencia y el conocimiento que adquiría eran aleatorios, o quizás los últimos pensamientos que esa persona tenía antes de morir. Esta línea de preguntas le llevó a extrapolar que quizá realmente podía influir en lo que aprendía de sus víctimas. ¿Y si sus pensamientos eran sobre un tema muy específico justo antes de que él los absorbiera? ¿Sería esa la información que aprendió de ellos? Al encontrar la esencia que una vez fue el Dr. Ible, descubrió que su hipótesis era correcta. Entonces, empezó 17, dando un paso dentro de la habitación. ¿Funcionó? Oh, encantadoramente. Zelle dejó caer la cabeza hacia atrás, extendiendo las manos a ambos lados. Parece que gran parte de la información jugosa en la mente del Dr. Ible ahora reside en la mía. Enderezó la cabeza antes de dejar caer las manos a los lados. Miró a 17, abriendo los ojos de golpe. Fascinante, ¿no crees? La respuesta de 17 fue poner los ojos en blanco ante Zelle. Claro. Lo que sea. ¿Ahora puedes arreglarme el brazo o qué? Zelle le lanzó al androide una sonrisa pícara. Creo que puedo, 17. Con los documentos que reclamaste de tu hermana, casi no tendré problemas para interpretarlos como un brazo nuevo y completamente funcional para ti. Los ojos de 17 se abrieron de par en par antes de entrecerrarse. Su rostro cambió de emoción a una rabia sutil. Gruñó, maldiciendo en voz baja mientras apartaba la mirada. Los ojos de Zelle se entrecerraron hasta quedar rendidos. Recuperaste los documentos esenciales sobre tu brazo, ¿verdad? 17 escupió a un lado, murmurando algo ininteligible. No he oído lo que tú, no los he cogido. 17 espetó, golpeando la pared con el puño, haciendo temblar toda la cabaña mientras la madera se astillaba. 18 y el rubio se interpusieron. Apenas logré escapar con vida. Gruñó la última parte, pareciendo molesto por ello. Zelle respiró lentamente, inhalando y exhalando, haciendo todo lo posible por calmar la rabia que crecía dentro de él. Rabia por la incompetencia de 17 para lograr una misión sencilla. Solo tenía que conseguir los planos. ¿Era tan difícil? ¿Qué tan incompetente es este androide? ¿Es el androide lo suficientemente tonto como para que ahora mismo le falte un brazo? Supuso que quizá había hecho alianzas con el androide mental inferior de los dos que el Dr. Gero había creado para él. Muy bien. Dijo finalmente, caminando despacio por la habitación mientras lo hacía. Supongo que hay otras opciones que explorar, ¿otras opciones? Exigió 17. Sí, la mirada de Zelle se desvió hasta que estudiaba a 17 con la cabeza ladeada. ¿Conseguiste los planos? Al menos por un tiempo. 17 gruñó su respuesta, claramente aún frustrado por perderlos. Bueno, ¿te has tomado el tiempo de revisarlas? ¿Para asegurarme de que eran los correctos? Los ojos de 17 se entrecerraron, pensativo, antes de volver a mirar a Zelle y a sentir. Zelle sintió como sus labios se curvaban en una sonrisa maliciosa. Entonces parece que no todo está perdido. Si mi memoria del monstruo que fue el Dr. Gero es correcta, creo que instaló tarjetas de memoria tanto a ti como a tu hermana para informar al doctor de cualquier evento significativo. ¿Recuerdas este tipo de actividad? Los ojos de 17 se abrieron ante la revelación, la emoción en su postura mientras empezaba a comprender. ¿Dices que quizá podríamos acceder a las imágenes de mi memoria y esas cosas? O sea, sacarla de mi chip de memoria o lo que sea. Zelle sintió un plan formándose en su cabeza. Exactamente.
18, había decidido pasar el resto del día eligiendo el vestido adecuado para la noche después de que ella y Gohan finalmente decidieran el plan. Se encontrarían en su casa y luego volarían a donde vivía su madre. Cenarían brevemente, le presentarían a Kiki, creía que ese era su nombre y luego se irían. Sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué se preocupaba tanto por elegir un maldito conjunto? Siguió revisando su ropa, sacando un conjunto del armario y presionándolo contra el pecho para ver cómo sería, solo para ver un defecto que lo borró de la lista. Demasiado llamativo, demasiado revelador, demasiado dramático, demasiado formal. La lista seguía y seguía hasta que finalmente empezó a pasear por su habitación de hotel, habiendo rebuscado entre toda su ropa y no encontró nada apropiado para la ocasión. ¿Por qué demonios es tan difícil? ¿De verdad iba a tener que salir a buscar algo completamente nuevo para ponerse? Era raro que no tuviera algo en su armario que encajara con el asunto. El hecho de que no lo hiciera en este caso la dejó atónita. Nunca he conocido a los padres de un chico con el que salí. Se detuvo a pensarlo, dándose cuenta poco después de que de vez en cuando había conocido a los padres de algún imbécil con el que estaba durmiendo. Por supuesto, esos momentos solían ser durante los segundos frenéticos en que salía corriendo de la casa, medio vestida y sin quedarse para conversar. Vaya. Supuso que eso lo explicaba. Sin pensarlo más, sacó su bolso y se puso los zapatos. Parecía que iba de compras. Una parte de 18 se emocionó mucho al alcanzar la peluca que colgaba en un perchero ordenado junto a la puerta. Entonces, sintió una oleada de ki recorrerla. Sus sentidos quedaron completamente ahogados por la presencia abrumadora, antes de que intensas y poderosas descargas de energía comenzaran a estallar a lo lejos. Ella concentró más su atención y identificó inmediatamente la firma del ki. Gohan. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba peleando? La única persona que 18 podía imaginar que necesitara que el joven liberara tanta energía era si estaba luchando contra su hermano. Maldijo en voz baja, enfadada porque su hermano se había metido en problemas de forma tan tonta otra vez. Inmediatamente, se giró y corrió hacia la puerta. Sus ojos se entrecerraron hasta quedarse rendidos mientras quemaba los contactos de Onix con haces de bajo nivel enfocados desde su retina. No necesitaba que Son Gohan la notara con ojos negros además de todo lo demás. Se detuvo solo un momento, quedándose allí mientras sus ojos encontraban una pequeña página en el soporte que guardaba para las llaves y otros objetos junto a la entrada. Ella lo agarró, lo dobló antes de guardarlo en uno de los bolsillos de sus vaqueros. Por suerte, ya se había cambiado la ropa de entrenamiento que había llevado en su sesión anterior. Sin dudar ni un segundo, despegó hacia el cielo y empezó a correr hacia donde podía sentir el poder de Gohan pulsando tan fuerte que podía sentir el propio aire vibrar. 17. El androide se apoyó casualmente en las tablas de madera que formaban una de las paredes de la cabaña, observando a Cell mientras el hombre bicho bebía una vaca que acababa de coger para él. Así que, ¿cómo? Comenzó 17, haciendo que la mirada aguda de Cell se clavara instantáneamente en él, aunque su cola seguía tragando trozos del animal moribundo en profundas y codiciosas bocanadas. ¿Puedes saborear cosas con esa cola tuya? ¿O es simplemente igual para ti? Cell terminó el intercambio, arrancando su cola una vez que el animal ya no estaba. En realidad, comenzó con ese tono enfermizo y áspero, todos saben muy diferente entre sí. ¿Entonces tienes un favorito? Preguntó, intentando fingir indiferencia aunque en realidad sentía mucha curiosidad. La cola de Cell y cómo funcionaba habían sido de las cosas más extrañas que 17 había visto jamás, y definitivamente tenía curiosidad por saber más. Buena pregunta. Comenzó Cell, cruzando los brazos de una forma muy humana. Parecía que la criatura robaba los gestos de quienes devoraba, así como los recuerdos. Creo que mi víctima favorita absoluta es una persona muy, muy gorda. 17 se echó hacia atrás. ¡Puaj! ¿Por qué? Cell sonrió, siniestramente. Me encanta cuánto tiempo puedo devorarlos para que sigan vivos, experimentando el proceso de mi desarrollo mucho más tiempo del que otros tienen el privilegio. Se les concede la oportunidad de entender lo que les está pasando durante mucho más tiempo hasta que realmente se van, a menudo gritando todo el tiempo bueno, hasta que también se les acaban los pulmones. Cell se estremeció. Es una comida maravillosa cuando eso pasa. Eres un enfermo raro, ¿lo sabías? Comentó 17, bufando. No creo que pudieras haber dado una respuesta más inquietante. De verdad que no. Cell gruñó, disgustado, antes de girarse y sentarse a leer.
Oye, ¿no sabes ya todo eso desde que te comiste a ese tipo? El suelo a sus pies tembló. ¿Pero qué? Preguntó 17, tropezando solo un instante. Los ojos de Cell se abrieron de par en par, antes de que sus pupilas estrechas se volvieran 17. Gohan está en combate. 17 frunció el ceño. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Exigió. Cell pareció reacio a responder antes de empezar lentamente. Puedo sentirlo. Las cejas de 17 se fruncieron. ¿Qué? ¿Cómo? Es una técnica de manipulación de energía. Manipulación de energía. ¿Sabías cómo hacer esto todo este tiempo y no lo mencionaste? ¿No crees que me ayudaría a saberlo? 17 dio un paso peligroso hacia Cell, con los dedos apretados en un puño. Espera. Exclamó Cell, agitando la mano frente a él. No le estás viendo sentido. Si Gohan está en combate, entonces ¿contra quién crees que está luchando? 17 se quedó paralizado, su rostro palideció al entender. 18. Exacto. Temo que nuestro hermano, mi hermano. 17 soltó con brusquedad. Vale, sí, tu hermano está luchando contra Gohan ahora mismo por la razón que sea. No creo que su poder por sí solo sea suficiente para detenerlo, no con lo poderoso que se ha vuelto ahora. 17 asintió, apretando los dientes y sabiendo que tenía razón. Sé lo que quieres decir. ¿Crees que tengo que salir ahí fuera y salvarla, verdad? Cell asintió. 17 maldijo en voz baja. Entendía la lógica. Si 18 realmente estaba desafiando a Gohan, necesitaría su ayuda para derribar al hombre. Lo había sugerido la última vez que interactuaron, ¿verdad? Le había dicho que si trabajaban juntos, por fin podrían acabar con la molesta plaga que Gohan había sido últimamente en su vida. Esta oportunidad podría ser su billete de vuelta a su antigua vida si 18 realmente hubiera decidido desafiar a Gohan. ¿Por dónde? Dijo 17. Cell señaló con el dedo. West City. Teniendo en cuenta la cantidad de poder que se está dando por ahí, diría que no podrás pasarlo por alto. 17 asintió, apenas tomando tiempo para salir corriendo por la puerta antes de que su aura le envolviera y de repente volara más rápido que la velocidad del sonido directamente hacia West City. Aguanta, 18. Tu hermano viene. Gohan, sus ojos verde azulado escudriñaban el cielo cubierto de un resplandor dorado brillante mientras el sol comenzaba a eclipsar lentamente el horizonte. Por fin dejó caer el brazo a su lado, solo un poco agotado por los estallidos de ki que había desatado. Sus dedos se cerraron en puño mientras permanecía alerta, escaneando a su alrededor para ver quién llegaría primero. Ahora, solo tenía que esperar. 18, cuando el androide llegó, se encontró con una visión extraña. Ninguno de los edificios había sido siquiera rayado. No había aparecido ni una sola grieta nueva en la carretera. Si realmente hubo una batalla aquí, fue la pelea más limpia que 18 había oído jamás. Además, ¿dónde estaba toda la gente? Normalmente, ya habría un océano de gente gritando y corriendo. ¿Se escondían todos en sus casas? Dejó que sus ojos se cerraran un momento, concentrándose. Extendió sus sentidos y descubrió que ninguna de las estructuras de abajo contenía ni una sola firma de ki. ¿Qué? Así que has llegado. Dijo una voz que sorprendió inmediatamente a 18. Sus ojos se abrieron de golpe, alerta, antes de encontrar a Gohan elevándose lentamente para quedar a su altura, pero manteniendo una buena distancia. 18 sintió una sensación helada en el fondo del estómago. ¿Era esto una trampa? Se preparó de inmediato, apretando las manos en puños mientras se ponía en posición de combate. No he venido a pelear. Gohan afirmó con firmeza. He venido a hablar. 18 parpadeó, antes de recordar su conversación con el hombre la noche anterior. Su postura se relajó, pero solo un poco. Aún no podía descartar la posibilidad de que Gohan intentara destruirla, aunque una parte de ella sintiera que podía confiar en él. He estado pensando desde la última vez que hablamos. Tengo preguntas que responderás. Su voz sonaba severa y seria. Su aura dorada estalló de golpe mientras decía, ¿lo entiendes? Tragó saliva. Sí. Respondió. Mi primera pregunta ya ha sido respondida por tu llegada. ¿Y qué fue eso? Si tú y 17 seguís trabajando juntos. Como viniste tú en primer lugar, eso significa que probablemente pensaste que estaba luchando contra 17. Si hubierais estado juntos, no habría sentido que vinierais aquí con tanta urgencia. Sonrió de una forma que parecía más una mueca. ¿Es correcto? Soltó un suspiro tembloroso. Gohan desde luego había hecho los deberes. ¿Cuánto más había descubierto?
Tenía que tener cuidado con lo que revelaba. Sí. Bien. Dijo con naturalidad, sin parecerse nada a su antiguo yo relajado en la cascada. Entonces, pasemos a mi segunda pregunta. Necesito saber por qué de repente has decidido no cometer genocidio contra toda la humanidad. Dijo, las palabras cargadas de un odio apenas contenido. Inspiró nerviosa antes de soltar un suspiro igual de nervioso. Ahí estaba el grande. Se encontró incapaz de responder mientras permanecía allí, rígida e inmóvil, intentando encontrar algo que darle el hombre. Por fin, encontró las palabras. Me encontré con alguien que me dijo algo que me ha estado molestando desde entonces. Poco después decidí que quería cambiar. Los ojos de Gohan se entrecerraron mientras la estudiaba, desconfiando de su respuesta. Durante mucho tiempo no dijo nada, antes de asentir sutilmente. Vale. Aceptaré esa respuesta, aunque no sepa si la acepto como verdad. Mi siguiente pregunta es, ¿qué piensas hacer ahora? 18 sintió que el peso de esa pregunta se desplomaba sobre ella. Sus ojos miraban fijamente a Gohan mientras lo consideraba. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Seguir entrenando con Gohan y Trunks hasta que alguno de ellos la descubra? Hasta ahora, eso era lo único que le venía a la mente. Cuando eso terminara, ¿qué pasaba entonces? ¿Qué haría ella si no estuviera, al hacerlo, acabando con la vida de otros? Era una pregunta seria, una que ella entendía por qué lo hacía. Y respecto a su respuesta brutalmente honesta. No tengo ni puta idea. Admitió, desplomándose un poco al hacerlo. Ella observó cómo él la analizaba por segunda vez, sus labios sin moverse de una profunda y odiosa mueca. Finalmente, habló. Mereces ser ejecutado por todos los errores que has cometido, por todas las personas que has matado. Nada borrará eso. Nada. Una parte de mí quiere mucho ser yo quien imponga ese destino. Sugeriría un juicio conjurado, pero creo que tú y yo sabemos que no hay ni una sola persona en este mundo que se deje llevar por ti. Solo estaría perdiendo el tiempo de todos si no acabara contigo aquí y ahora. 18 empezó a quedarse lentamente atrás, nerviosa de que sus respuestas hubieran provocado un juicio fatal de su normalmente pacífico mentor. Observó cómo la furia de Gohan disminuía, visiblemente luchando por hacerlo. Pero afirmaste que ya no tienes ese deseo de hacer daño a nadie. ¿Es cierto? Sí. Respondió rápidamente. Hubo otra larga pausa mientras Gohan meditaba un rato. Apartó la mirada unos instantes, perdida en sus pensamientos antes de volver a ella de golpe. Nunca vuelvas a mostrar tu cara a esta gente. Los has torturado lo suficiente como para llenar varias vidas. Esa es mi condición para no estar obligado a matarte. Estas personas merecen creer que tú y tu hermano realmente se han ido, para siempre. Si ven vuestras caras, solo infundirán miedo y preocupación, aunque llevéis una vida tranquila y sencilla. Cada alma que quede viva seguirá temiendo a la amenaza androide mientras siga creyendo que existes. Encuentra a tu hermano y desaparece. Me da igual dónde. Hay muchas ciudades y pueblos en ruinas para elegir. Vosotros dos os habéis asegurado de eso. Pero, si vuelvo a ver a cualquiera de los dos después de este día, os aseguro que no seré tan indulgente. Haré que esa mentira de que el público cree en realidad. Solo dame la oportunidad, porque te prometo que la quiero. 18 sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sabiendo que sus palabras eran verdad. Ese deseo de acabar con ella de la forma más dolorosa posible estaba definitivamente presente e incluso ansioso. Consideró el trato. Era justa, tenía que admitirlo, y tenía sentido. No sabía por qué esperaba menos, teniendo en cuenta todo lo que ella y su hermano habían hecho a esa gente. El hecho de que Gohan estuviera dispuesto a perdonarles la vida era un testimonio de su deseo de ver finalmente este conflicto terminar. Dudaba que pudiera hacer lo mismo si estuviera en su situación. Querría que muriera demasiado como para siquiera considerar la idea. A pesar de todo esto, 18 se vio obligada a negar con la cabeza. Lo siento. No puedo aceptar este trato. Gohan gruñó. Debo mencionar que evacué toda la ciudad horas antes. Aquí no hay nadie a quien puedas retener como la última vez. Así que esa era la razón por la que no podía percibir a nadie. Una jugada inteligente por parte de Gohan, y una situación muy peligrosa en la que ella se encontrara. Gohan continuó. Si no aceptas esta oferta, te prometo que la alternativa asegurará que la gente de este mundo nunca tenga que volver a ver tu rostro. Lo que quería decir, comenzó rápidamente, levantando las manos en un gesto para que se calmara. Es que, como mencionaste antes, 17 y yo no nos hablamos exactamente. No puedo decirle que nunca vuelva, porque no va a escuchar.
Suspiró, con el rostro caído. Créeme, ya lo he intentado antes. Gohan se tomó unos momentos para asimilar sus palabras antes de decir, cuando luché solo contra 17, no estabas con él porque el ataque no estaba planeado. ¿Actuó por su cuenta? Ella asintió. Ni siquiera sabía que había una pelea hasta que sentí los temblores. Mintió. Y a principios de esta semana, cuando llegué, no parecía que los dos estuvierais destruyendo la ciudad, ¿lo estabas? Negó con la cabeza. No. En realidad, intentaba detenerle. Gohan se quedó en silencio, con la boca ligeramente abierta mientras la miraba con una mirada nueva y pensativa. Estabas intentando detenerlo. Repitió, como si la mera idea fuera increíble. Suspiró, apoyando las manos en las caderas mientras lo hacía. Sí. No es un buen momento. Gohan gruñó. Si intentabas detenerle, ¿por qué me detuviste a mí cuando intenté perseguirle? Porque no quiero que mi hermano muera, imbécil. Soltó con brusquedad. La pareja volvió a quedarse en silencio. Vale. Dijo Gohan. Tú resuelves las cosas con tu hermano, y luego os vais los dos a no me importa dónde, para siempre. ¿Entendido? 18 asintió lentamente, sintiendo que las condiciones eran tan indulgentes como iban a ser. Gracias. Dijo, sintiendo que debía decir algo en agradecimiento por el hombre que de alguna manera estaba dispuesto a pasar por alto todas las malas acciones en su vida de las que ella misma había sido responsable en la búsqueda de una vida mejor para su pueblo. Gohan frunció el ceño, disgustado, y negó con la cabeza. No me des las gracias. No hago esto por ti. Escutió antes de añadir. Sabed que si vuelvo a pillaros matando a alguno de los dos, no pararé hasta que seáis destruidos. ¿Lo entiendes? Sí. Prometo que no volveré a matar a nadie. La estudió durante mucho tiempo, intentando discernir si mentía, seguro, antes de asentir. Bien. Observó mientras él se preparaba para despegar. Espera. Exclamó, levantando una mano y haciendo que Gohan se sobresaltara antes de adoptar su postura de combate modificada. Gruñó. ¿Qué? Y quería decir que también ayudaré con 17. Si está atacando en algún sitio y me doy cuenta, lo detendré, ¿vale? Gohan ladeó la cabeza antes de entrecerrar los ojos. No confío en ti. Si llegas a una batalla que ya he comenzado con 17, te veré como enemigo tanto como él. 18 tragó saliva. Eso es justo. Pero no te atacaré, eso sí te lo prometo. Aunque intente matar a tu hermano. 18 se quedó en silencio, incapaz de responder a esa pregunta. Gohan negó con la cabeza. Eso pensé. Antes de que pudiera agacharse para volver a volar, ella metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño papel que había sacado de la mesa justo antes de irse. También tengo algo para ti. Gohan alzó una ceja, mirando con curiosidad el papel doblado que tenía en la mano. ¿Qué es eso? Esquemas de un brazo robótico como el mío. Ella hizo un gesto de arriba a abajo con el brazo libre, antes de asentir con la cabeza hacia el lado izquierdo de Gohan. Pensé que podrías usarlo teniendo en cuenta tu, reciente lesión. El rostro de Gohan se quedó completamente en blanco. Su ceño fruncido, la intensidad de su mirada, todo se desvaneció en completa sorpresa. ¿Qué? Preguntó. No es todo mi sistema ni nada por el estilo. Se encogió de hombros, intentando aparentar que ese regalo no era tan importante como realmente era. Tuve que recortarlo de la pieza entera, pero creo que ya he conseguido todas las partes importantes, así que, si conoces a alguien listo, creo que podrías conseguir que te haga algo así. Empujó aún más el papel. Toma. Es tuyo. Creo que sí, considéralo parte de mis disculpas hacia ti. La llama dorada que antes envolvía al joven casi se había desvanecido, su brazo a un lado, sus ojos pegados al pequeño papelito. Al ver que Gohan estaba en shock, 18 comenzó a flotar muy lentamente hasta quedar flotando justo delante del joven atónito. Ella extendió la mano y presentó el papel una vez más. Muy despacio, y completamente aturdido, Gohan extendió la mano y le quitó el papelito. Observó cómo parecía deshacerse de todas sus precauciones a su alrededor, abriendo el periódico allí mismo antes de mirar el contenido de su pequeña sección con absoluta admiración. Había sido completamente sincera en lo que estaba escrito allí. Había pasado casi media hora recortando meticulosamente la parte izquierda de su diagrama, asegurándose de que cualquier punto de las viñetas adjunto al miembro en cuestión estuviera incluido con el papel. También se aseguró de comprobar y luego comprobar 2 veces que no había incluido accidentalmente nada sobre la enorme bomba en su pecho.
Observó cómo sus ojos se posaban en su lado izquierdo, donde debería estar su brazo, antes de volver a centrarse en la página. Finalmente, su mirada se alzó para encontrarse con la de ella, sus ojos abiertos de par en par por la confusión. ¿Tú eres, me lo vas a dar de verdad?, preguntó, sin parecer aceptar del todo lo que le estaban diciendo. Ella asintió, antes de sonreír al ver cómo había conseguido llegar al verdadero Gohan, incluso así. Todo tuyo, rubia. Espero que te guste. Él no dijo nada mientras seguía mirándola, sujetando el papel con fuerza como si pudiera desaparecer si la soltaba aunque fuera un segundo. Saludó con 2 dedos sobre la ceja. Chao. Un momento después, despegó hacia el cielo, volando lejos y sabiendo sin mirar que no la seguían. Sonrió. Por alguna razón, se sentía extremadamente feliz con cómo había ido ese intercambio. Hora de prepararse para la cena. Voló en un arco, preparándose para encontrar una tienda de ropa para saquear. 17, gruñó mientras veía a 18 volar. Durante varios momentos más, ese rubio permaneció allí, atónito de que 18 le hubiera dado algo que legítimamente le pertenecía. Había oído todo, habiéndose colado en los pisos superiores de un edificio no muy lejos de donde habían estado hablando. Su oído agudizado compensaba la distancia y le permitía sintonizar la conversación justo cuando ese rubio empezaba a exponer las condiciones para lo que parecía su rendición. Ni de coño voy a desaparecer para siempre. Eso no va a pasar, nunca. Esperó a que Gohan se fuera antes de clavar el puño en la pared, derrumbándola. Salió de los escombros, mirando toda la ciudad y su ausencia de destrucción. Sus ojos se vidriosaban, su mente considerando lo que toda esta ciudad no destruida significaba para él. Parece que 18, de verdad se ha vuelto en mi contra. Había mantenido tanta esperanza de que realmente era lo que esperaba. Había estado rezando con todas sus fuerzas para que esto realmente hubiera sido una pelea, que 18 finalmente encontrara una razón para devolverle el favor a su hermano, matando al hombre que le había arrebatado el brazo en primer lugar. Ahora sabía que era justo lo contrario. 18 incluso se ofreció a ayudarle a derribarlo si alguna vez decidía salir a pasar una noche en la ciudad, por así decirlo. Ya no tenía a ella en quien apoyarse. Si las cosas se ponían difíciles, solo podía confiar en sí mismo. Cerró los ojos, evitando que su visión se nublara al sentir calor detrás de sus ojos. Tras varios segundos, reprimió esos sentimientos y se elevó al cielo, regresando al último lugar donde realmente conoció a alguien que no quisiera que muriera, o eso creía.